El informe especial de Diego Martini en Nada que Perder. Y hoy hay que presentarlo con seriedad, hoy hay que abrir con otro prestigio, ¿verdad? Recibimos a Diego Martini aquí en Nada que Perder, que a quien le interese ver el look que presenta nuestro columnista, pueden ir a nuestro canal de YouTube, M24. Tragedia. Qué tragedia. Tendríamos que haber venido, no sabíamos, muy bien, si no veníamos de traje. Me trae una camisita por lo menos. ¿Andan bien? Muy Estamos bien, notables. muy bien. Están con pose de verde igual. ¿Viste? Sí, eso sí, nos combinamos. Distintos tonos. Distintos Sí. tonos. ¿Vos estás con gripe o algo? ¿Venís la No, semana que no, viene? vengo la semana que viene. Perfecto. Hay unos días que no vengo igual. No. Me voy a Buenos Aires. Lo discutiremos. Pero la semana que viene no es turismo. No, la ya otra sé. es turismo. Sí, La sí, otra es sí. turismo. La de turismo estoy al firme. Está. La que viene, tengo unos viajecitos ahí. Tengo unos viajes, te viene de traje y te tira sospechoso. Sí. De traje diciendo, tengo unos viajes. Y tengo el maletín ahí, Bueno, Si el por viaje es por lo que creo que es, capaz que es innecesario. No. Me voy a ver a Racing, jugamos en Parque Patricios. Ahí, Tricota, en el barrio de el la otro Quema. día. Tricota. Tricot. En el barrio se decía verde cotorra y verde oscuro. Verde musgo. Verde musgo. Verde musgo. Bueno. Eso, a tono con el estudio. A tono con el Sí, estudio. sí, exactamente, exactamente. Bueno, recién estaba llegando y me enteré de una desgracia que hubo acá en el trabajo. Nuestra directora, Andrea Martini, se cortó en el trabajo. ¿Cómo? Se cortó en el trabajo. Ella hay sangre en su ropa. No. ¿A ustedes les pasó alguna vez tener un accidente laboral? Nunca me pasó. He tenido la Nunca les suerte de pasó. que no me haya No, pasado. pero una vez me caí por una escalera. Una vez te caíste por una Pero no escalera. me pasó nada. Pero no te pasó nada. No hacemos un trabajo de alto riesgo, ¿verdad? Claro. Bueno, ese va a ser el tema un poco de hoy, que tiene que ver con los accidentes en el trabajo y tiene que ver con este compromiso que se presentó hace unos pocos días por parte del Ministerio de Trabajo, denominado Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad Social. Y de esta forma el ministro de Trabajo, Juan Castillo, lo presentaba. Y realmente nosotros queremos apelar a ese grado de sensibilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está a salvo de tener un accidente de trabajo en cualquier ámbito, en cualquier momento y en cualquier lugar. Como ahora se utiliza mucho el término que se naturalizan las informaciones, se naturalizan las cosas, no podemos, no debemos, ni queremos permitir que se naturalice que hayan accidentes de trabajo y que ese beso o abrazo de despedida con nuestro ser más querido a la mañana o a la tarde cuando sale a trabajar se quede sin completar ese abrazo y ese saludo cuando regresa de la jornada de trabajo. Bueno, parte del discurso entonces de Juan Castillo, obviamente lo que dice al final también va más en línea con trabajos que implican lamentablemente riesgos. Y ahora vamos a analizar un poco, pero sobre todo porque en la última semana también hubo un fallecimiento. Pero bueno, un poco lo que le pasó a Andrea también era parte del puntapié inicial para, bueno, dar algunos datos en este compromiso que pero Andrea no tiene que utilizar chaleco de seguridad ni nada de eso, ¿no? Bueno, hay que ver, quizá guantes, porque se cortó con el locker. No, con el locker laboral. Un locker laboral. Hay que ver si tiene testigos y hay que ver si nadie la indujo a que tuviera esa fatalidad. Entre 35.000 y 40.000 accidentes laborales al año ocurren anualmente. Muchísimo. O sea, es una cifra muy alta. Y como resultado, un trabajador pierde la vida cada 10 días y otros quedan con discapacidad permanente. Eso es otro de los datos importantes que muchas veces no tenemos, que a veces se termina haciendo noticia cuando lamentablemente se da un fallecimiento, pero a veces no se da un fallecimiento y los trabajadores o trabajadoras quedan con consecuencias gravísimas. Y ni que hablar que estamos hablando de las afecciones o consecuencias de salud física, pero no estamos poniendo sobre la mesa todas las afectaciones que hay en materia de salud mental. Algo que muchas veces estamos empezando por suerte a reconocer las dificultades que enfrenta la salud mental, pero no estamos reconociendo todavía que muchos trabajadores y trabajadoras tienen enormes consecuencias de salud mental
por algo vinculado a su trabajo. Sí, o sea, esa es la muchos diferencia, casos ¿no? de acoso laboral y casos que hemos visto además dentro del Estado recientemente. Totalmente. Y ahí radica la diferencia en que no es que son personas que, trabajadores y trabajadoras que tienen inconvenientes de salud mental por, algo que les pasó. Que siempre se dice eso, no, no está bien porque le pasó tal situación, porque se separó, porque lo que sea, no, está con problemas de salud mental, generado porque su trabajo le exige determinadas normas, o no son normas en realidad, le plantea justamente, valga la redundancia, exigencias de productividad sobre todo, o porque tiene la figura de un supervisor o de un jefe directo que la presiona o la exige y hasta la acosa, y eso le genera enormes problemas de salud mental. Hablamos con Luis Puch, que fue justamente el director nacional de trabajo, uno de los que estuvo allí, el inspector nacional de trabajo, el director nacional de trabajo Marcela Barros, habló ese día, pero nosotros hablamos después de esta jornada, a propósito obviamente de que va un poco este proyecto, y según lo que nos decía Luis Puch, es que en principio la idea no plantea generar nuevas normas, aunque sí, eso puede ser discutible, pero también vuelve a aparecer esto que se ha planteado hace unos días, que es la posibilidad de que aparezca, y después lo podemos comentar un poquito, una fiscalía especializada justamente en delitos vinculados al laboral, que tiene que ver justamente, y hace unos días se cumplían 11 años, de la ley de responsabilidad penal empresarial, que esto obviamente termina siendo más vinculado a casos de la industria de la construcción o de otros trabajos que generan riesgos, porque lamentablemente han sucedido estos casos y la pena o la responsabilidad le cabe al empresario. Ley que tuvo también sus detractores en su momento. Sí, y ahora después vamos a repasar un poco. Escuchamos lo que decía Luis Puch. Hoy nos encontramos impulsando algo que no está directamente relacionado con generar nuevas normas, aunque yo entiendo en lo personal que se debiera avanzar hacia una fiscalía especializada en materia de siniestros laborales. Pero hoy lo que estamos impulsando desde el Ministerio de Trabajo y desde el Gobierno, conjuntamente con empleadores y trabajadores, es un compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, que permita revertir la situación que tenemos hoy, alrededor de 38.000, 40.000 accidentes laborales al año y la muerte de un trabajador cada 10 días en siniestros laborales. Y con una situación planteada en el correr de este año, que desde enero hasta acá, incluso esos porcentajes han aumentado, o sea, ha habido más trabajadores muertos, para hablar concretamente de la situación. Esta iniciativa que impulsamos desde el Ministerio de Trabajo, pero que ha sido tomada por el gobierno como tal, que la impulsamos con la presencia del presidente Yamandu Orsi hace 48 horas, fue también respaldada por el Banco de Seguros del Estado y como una política, intentando ser una política pública en materia de salud y seguridad en el trabajo, ha tenido muy buena receptividad tanto de los trabajadores organizados en el PICNT como en las cámaras empresariales. Esa realidad, ese poner arriba de la mesa este compromiso nacional, tiene que traducirse en la práctica. Esto tiene que convertirse en una herramienta que transforme las condiciones de trabajo y por tanto la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras, bajando drásticamente en el mediano plazo los accidentes y la mortalidad en los siniestros laborales. Y como pensamos que si esto no se lleva a territorio, se convierte en papel pintado, en un lindo titular y nada más que eso, inmediatamente, una vez presentado esto en Torre Ejecutiva el martes, el miércoles concurrimos a Salto, una excelente actividad con empleadores, trabajadores en Intendencia de Salto, comprometiendo a esos actores a trabajar en este compromiso. Y ya comprometiendo para dentro de 15 días un programa de formación y capacitación en materia de normativa laboral y de prevención que se va a hacer en el propio departamento de Salto y donde van a concurrir inspectores y abogados de la Inspección General de Trabajo a capacitar. Y hoy dimos un paso más, la presencia en Bella Unión, donde mantuvimos reuniones con el sector empleador y los trabajadores de la caña de azúcar. Hicimos la primera recorrida previo al inicio de la zafra de la caña.
lo cual nos parece sumamente importante. Y es el inicio de un trabajo, porque nos comprometimos con los actores, con los empleadores, con los trabajadores, a que va a haber una presencia real del Ministerio de Trabajo y de la Inspección General en Bella Unión. Bueno, ahí escuchábamos a Luis Puig hablando un poco de llevar esto a la práctica, de llevar esto al territorio. Justo ayer cuando hablé con él, estaba en Bella Unión y están recorriendo diversos pueblos y diversas organizaciones, sobre todo para poder empezar a, digamos, no me sale la palabra, pero tiene que ver con esto de... ¿concientizar? Sino de adaptarse a cada industria, ¿no? A discriminar, a discriminar cada trabajo. Bueno, los cañeros de Bella Unión tienen determinadas características, va a haber que estar ahí, va a haber que conocer cuáles son las normativas, va a haber conversar con ellos para ver cómo se desarrolla su tarea. Trabajadores de otros sectores, qué sé yo, del sector de cítricos en Salto, como decía ahora, tienen otras características, trabajadores de La Rosal tienen otras características, entonces estar ahí, discriminarlo y adaptarse a cada empleo. O sea, no todo va a funcionar para todos. Entonces, bueno, esto que decía de que no quede en un titular y empezar a recorrer, digamos, diversos sectores y diversos pueblos del país para conocer las realidades. Hablábamos un poco hoy de cómo se cumplieron estos 11 años de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y hablábamos con Daniel Diverio recordando un poco también cómo se dio y esto que decía Sofi de aquellos detractores que había hace 11 años. Y era necesario construir herramientas que permitieran generar las condiciones de bajar los niveles de siniestralidad. Esa ley fue muy discutida, tuvo el voto negativo de todos los legisladores de la derecha en su momento. También tuvo una fuerte resistencia del sector empresarial de que, entendían que esa ley era inconstitucional, que esa ley no iba a generar, mejorar las condiciones y que era una ley que iba a generar mayor desocupación. Esa ley no fue inconstitucional porque así lo mismo lo reafirmó la Suprema Corte de Justicia. Esa ley no generó desocupación, todo lo contrario, y esa ley ayudó a tener nuevas discusiones en la construcción de modificaciones de las normativas de seguridad e higiene, en la cual, esas nuevas herramientas permitieron un descenso importante en los siniestros laborales. Particularmente en la construcción había 7.500 siniestros por año. Después de la ley, después de la discusión de nuevas normativas, generó de que el descenso bajara hasta menos de 3.000 siniestros en el 2019. Y a nivel nacional teníamos un promedio de 50.000 siniestros laborales por año y se logró bajar a menos de 30.000 llegado a 2019. En los últimos años hubo un crecimiento nuevamente de los siniestros laborales y eso tuvo como consecuencia, por supuesto, de que no solamente siniestros que a veces son leves, sino que también siniestros mortales. Los siniestros se dieron fundamentalmente, ese crecimiento, por la falta de controles, de fiscalización, de inspección del propio Estado en cuanto a lo que tiene que ver a los distintos centros de trabajo, y tuvo que ver también con un aumento de la precarización y la desregulación del empleo. Eso llevó de la mano a mayor nivel de informalidad, y cuando crece la informalidad, por supuesto, los riesgos siniestros son más latentes. Bueno, esto vinculado a la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que obviamente la vamos a visibilizar más en lo que pasa, Daniel Diverio, diputado actual, pero ex dirigente histórico del Zunca, de lo que pasa justamente en la construcción, que es algo muy, muy positivo con estos cambios que se dieron, pero ahí Daniel Diverio también encendía las alarmas, que en los últimos años aumentó la siniestralidad por la falta de controles, porque había menos inspección. Lo que se decía en la ley, en la discusión de la ley hace 11 años, que fue votada solamente por el Frente Amplio, las cámaras empresariales y los partidos de derecha en ese momento decían que era una ley inconstitucional, que iba a alejar las inversiones, que no iba a haber trabajo, porque las empresas ahora estaban obligadas justamente a trabajar en este tema y por suerte las empresas empezaron a contratar también prevencionistas, técnicos prevencionistas, para poder analizar todo el panorama. Yo no sé si alguna vez ustedes o alguien de la audiencia estuvo en una obra o trabajó en una obra. En mi caso no es que trabajé, soy cooperativista y en algún momento tuve que hacer algunas tareas. Y hay tareas que son de las más simples, que te puede producir algo que
bueno, si no prestas atención, podés perder un dedo, y si no prestas atención te podés caer de un cuarto piso. O sea que si vos no tenés el cinto, o si vos no tomás todas las precauciones, es algo muy, muy complicado. O sea, tenés que estar muy, muy activo, muy atento, y quien está a cargo de las obras, quien es el responsable, en este caso el empresario, tiene que tomar todas las precauciones para que los trabajadores puedan trabajar con todas las condiciones de seguridad. Una cosa, no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, mi padre trabaja en la construcción, construcciones que tienen que ver con la electricidad, y muchas veces los trabajos que se hacen son realmente de alto riesgo, por ser trabajos justamente que se hacen con electricidad, y muchas veces la utilización de los recursos para la seguridad de los trabajadores, a veces la decisión queda en manos del propio trabajador, y da cuenta de que no hay muchas veces alguien que esté controlando que efectivamente los trabajadores tomen las precauciones necesarias. No voy a usar los lentes para usar la moladora porque no veo tan bien, y en realidad el lente para prevenir que no se te meta una chispa en el ojo y pierda la vista. Claro. Sí, pero ¿cuántas veces pasa eso, no? De que los empleadores también, con esto de, no queremos tener ciertos gastos, además dejan manos de trabajadores y trabajadoras esos gastos también que tienen que ver con la prevención. Lo vimos muchas veces nosotros tratando el tema de los deliveries, ¿no? Claro. Cómo no se controlan normas de seguridad de ningún tipo, pero porque claro, queda en realidad en manos de esos trabajadores el tener que tener un casco para la moto, una buena moto, todo lo que se precisa para la seguridad. Por suerte hoy lo vemos en esto de la construcción muy gráfico, porque ha sido muy evidente, han muerto muchos trabajadores, otros han tenido consecuencias gravísimas, pero a partir de ese ejemplo hay que empezar a llevarlo para todo el ámbito laboral. Y porque el Zunca en realidad es un gremio se ha plantado fuerte. Muy fuerte, claro, grande, sólido. Claro, otros trabajadores no tienen esa fortaleza. Exactamente. Bueno, hablamos también con Marcos Otegui, director del BCE, del Banco de Seguros del Estado, que justamente es el organismo que recibe a todas las personas que es a donde está yendo Andrea ahora, al Banco de Seguros, que aquellos trabajadores que sufren un accidente laboral van al Banco de Seguros, y justamente también hay un dato interesante ahí en esto de colocar el tema en agenda que decía Marcos, que es que en los últimos 4 años también aumentaron, ahora igual esto lo hablamos, aquellas personas que van al Banco de Seguros, pero escuchemos lo que decía Marcos a propósito de esta idea y cómo poder aplicarla también desde el banco. El banco en concreto se puso a las órdenes porque tiene monopolio de los seguros de accidente de trabajo, básicamente para 2 cosas. Primero, para una campaña de sensibilización, que ya la venimos trabajando, para colocar un poco de este tema en la agenda y básicamente plantear algunas estrategias de sensibilización que promuevan el cuidado, el autocuidado y el cumplimiento de las normas. Y lo segundo es la conformación, la construcción, el desarrollo de un observatorio accidente de trabajo y enfermedades profesionales en el Uruguay. Para poder echar luz sobre este tema e inclusive dar respuesta a alguna de las interrogantes que tú planteás, hay que tener información de calidad. La información en el banco está en la parte de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Ahí hay un monitor, pero es una información que no está, desde mi punto de vista, bien organizada, segmentada y a su vez con enfoques más cualitativos que permitan comparar series de tiempo y poder comparar esto cómo evoluciona y tener otro tipo de análisis más cualitativo. Eso no lo tenemos, y el objetivo de este observatorio justamente es permitir tener la información disponible, accesible tanto para trabajadores, empresarios, inclusive la academia, gente que estudia estos temas, hoy eso no está, y que permita justamente tener un análisis más en profundidad de la evolución de estos números. En principio, algunas cosas que uno puede observar mirando algunos de los datos es que, por ejemplo, en rentas temporarias, que es lo que permite ver esta evolución de la accidentalidad, en el 2020 las rentas temporarias eran unas 28.000, hoy estamos cerrado el 2024 en 40.000 rentas temporarias. Las rentas temporarias son trabajadores que se accidentan y que no pueden seguir trabajando en su actividad, en la empresa donde trabajan por un tiempo, porque sufrieron algún tipo de lesión, y el banco, eso es parte de la cobertura del seguro. Durante el lapso que el trabajador está inhabilitado para poder desempeñar su función, se paga una renta temporaria hasta que se pueda reinsertar. Mientras tanto, el banco lo está atendiendo en el hospital, haciendo un tratamiento con la persona, y durante el lapso que la persona no trabaja, cobra esto que se llama renta temporaria. Bueno, ahí varios datos que daba Marcos. Uno es que el banco tiene información de mucha calidad, pero no está organizada.
Entonces él dice, bueno, nosotros podemos aportar en eso y se va a crear un observatorio donde se va a recabar toda la información, es decir, el banco la tiene, pero no la tiene, digamos, organizada para ver, bueno, cuáles son los sectores más complicados, cuáles son las enfermedades o los accidentes laborales, en realidad, mejor dicho, más comunes, y señala esto de las rentas temporarias, que son cuando uno va a atenderse al banco de seguros y está varios meses sin ir a trabajar y el banco, digamos, que le cubre la renta. Pasaron de 24.000 a 44.000 en los últimos años. Muchísimo. Entonces habrá que ver qué situaciones se plantearon, si fueron más accidentes laborales, si no, por qué. Entonces, bueno, la idea del banco para colaborar con esta idea del ministerio es poder, digamos, congeniar toda la información que hay en el sistema para poder trabajar, digamos, de forma más discrecional. Hablamos, y te voy a pedir, Liber, para saltar al audio 7, que es el de Graciela Giusio, que es especialista justamente en Derecho Laboral y la Seguridad Social de la Universidad de la República, también abogada del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, y bueno, ella señalaba también dónde hay que atacar este tema. Una tiene relación con la inspección, una inspección que hace tiempo que no está funcionando bien, que hace tiempo que no tiene la cantidad de inspectores necesarios, que no hace un control eficiente necesario para que se cumplan las normas. Incluso hay situaciones que detecta normas que se sabe perfectamente que se están incumpliendo, no hay reacción por parte de la inspección. Por ejemplo, algo muy importante es la participación de los trabajadores, también de los empresarios, pero de los representantes de los empleadores, pero faltan en muchas empresas, faltan incluso en organismos estatales, y eso no está siendo controlado ni sancionado. En el país, como los riesgos psicosociales, prácticamente no se opera sobre estos riesgos, sobre la prevención, a pesar de que el convenio 155 de seguridad y salud involucra la detección de estos riesgos. Bueno, ahí Graciela Giusio haciendo referencia a la falta de inspectores para poder controlar a nivel laboral lo que sucede. Y Graciela también me señalaba, bueno, obviamente lo que sucede con algunos trabajadores y sectores en específicos, por ejemplo, el que señalaba Sofía hoy, que tienen que ver con los trabajadores de plataforma, que la mayoría terminan siendo de pedidos ya, los trabajadores que tienen que entregar distintos pedidos, delivery, etcétera, que básicamente no están cubiertos por todo este tipo de buenas prácticas de salud laboral, por todo lo que implica su jornada y por la falta de derechos que tienen. Y acá, obviamente, el tema se ha planteado. Se han presentado varias denuncias al Estado o al Ministerio en esta materia, y es uno de los temas a atender. Señalaban también desde la cartera del Ministerio de Trabajo de todos estos trabajos nuevos que han surgido. Sumo a esto el teletrabajo también. El teletrabajo te genera otro tipo de desgaste que es algo que hay que atender. No, y respecto a lo que vos decías de los trabajadores de plataformas, recientemente se aprobó una ley sobre ese tema, y es muy interesante porque, claro, uno entendería que la responsabilidad del empleador sobre la salud de justamente su empleado tiene que ver con una relación de dependencia. Esta legislación que se aprobó recientemente no legisla en el sentido de que hay una relación de dependencia entre los trabajadores y las empresas. Entonces ahí entras en una grieta que es sumamente compleja. Está esa dicotomía en que todo este tipo de empresas también la tienen las plataformas donde uno lleva pasajeros. Es como esa idea de sos tu propio jefe. Claro. Entonces, al ser tu propio jefe, bueno, las decisiones las tomás vos, rey. ¿Querés trabajar? ¿No querés trabajar? ¿Querés salir con lluvia? ¿No querés salir con lluvia? ¿Te enfermaste y no querés salir a trabajar? Está en vos. O sea, sos vos tu propio jefe. Así que si vos perdiste el presentismo o dejaste de cobrar este mes o cobraste menos porque trabajaste menos, la decisión la tomaste vos. O sea, nosotros te dimos las herramientas. En realidad no te dimos nada, básicamente. Así que esto señalaba también Graciela de este tipo de trabajos que hay que seguir atendiendo. Hablamos con Mario Sánchez, que es prevencionista, y algo que nos señalaba muy insistentemente, y me dijo que hiciera mucho hincapié en esto, es que en los trabajos
no suceden fatalidades, no suceden desgracias. O sea, todo accidente laboral es por una causa. Es decir, si hubo un accidente laboral es porque no se tomó determinada precaución o no se tomó determinado cuidado. Si Andrea se cortó con el locker, es porque el locker está muy filoso. Claro, y alguien tendría que haberlo anotado. Esto es un reclamo laboral al aire. Sí, exactamente. Así que bueno, de esta forma lo decía. Lo que ocurre es que los accidentes de trabajo tienen causas. Causas, metodológicamente, al investigar un accidente ocurre por causas, no son fatalidades, no es fruto del azar, no es fruto del destino de una persona. Las causas generalmente están vinculadas a las condiciones y al medio ambiente de trabajo. Entonces, yo creo que cualquier política nacional, cualquier campaña de prevención de riesgos laborales, tiene que tener un foco en mejorar las condiciones de trabajo, y para eso tiene que haber acciones concretas de estímulo para la mejora de las condiciones de trabajo en nuestro país, ya sea condiciones materiales, condiciones de la organización del trabajo, condiciones que tienen que ver con la formación de los trabajadores para realizar determinadas tareas. Y te doy un ejemplo muy sencillo. En nuestro país todavía se siguen comercializando equipos de protección personal que no están certificados, o sea que no cumplen, tienen un muy buen precio comparado con otros que están certificados, o sea que están hechos bajo una norma y que realmente protegen a la persona de lo que tienen que protegerle. Pero hay un comercio de esos equipos que siguen estando en plaza, se pueden importar. De hecho, vos los encontrás en el mercado. Bueno, ahí Mario haciendo referencia justamente a determinados trabajos que requieren determinada protección o determinada ropa con determinadas características, que se siguen vendiendo productos que no están habilitados, qué sé yo, zapatos para obra, camperas reflectivas, cascos, obviamente. Esto como lo más gráfico en distintos trabajos que requieren de este tipo de protección, porque estás expuesto. Lo mismo si trabajas en la calle, determinada ropa de abrigo, lo mismo si estás en verano, la posibilidad de que vos tengas de hidratarte, cuidarte del sol, tener protector solar, todo este tipo de cosas que obviamente no se vislumbran. Y por último, Mario Sánchez señalaba también que se podría trabajar más en prevención y en formación, algo que también los prevencionistas señalaron que por suerte, a raíz de la ley de responsabilidad penal empresarial, las empresas se han obligado a contratar prevencionistas, y esto ha hecho que, digamos, la carrera o por lo menos los profesionales estén también más activos y han aumentado esta plaza de trabajo justamente para prevenir. El tema es que obviamente las empresas lo terminan haciendo no tanto porque les interese la salud ocupacional, sino porque en muchos casos la ley los obliga, como el caso de la construcción. Pero escuchemos lo que decía. Veo es que se podía trabajar mucho más, se ha hecho en este tiempo, lo que es la formación, lo que es prevención de accidentes vinculado a las empresas, ¿no? Y a las organizaciones sindicales. Empresario es el responsable de brindar esas condiciones. Entonces, más allá de un imperativo moral, más allá de un imperativo legal, también tiene que haber un estímulo para que eso ocurra en nuestro país. Pensar que solamente con una campaña de información y de sensibilización, que en definitiva lo que ataca es al costado humano, la conducta humana, en una parte de esa conducta, es seguir pensando que en el viejo modelo de análisis de causalidad de accidentes, en el cual, o según el cual, la responsabilidad del accidente, la culpa de un accidente, lo tenía el trabajador y su conducta. Y eso yo creo que es un modelo que nosotros tenemos que superarlo necesariamente. Si seguimos pensando que el factor humano es el único responsable o es el principal responsable de los accidentes de trabajo, le vamos a seguir errando y los resultados no van a ser los mejores. Clarísimo, Mario. Bueno, cómo hay que seguir trabajando en esto y cómo seguir pensando que esto sucede por una fatalidad o por un error humano, sea parte de la lógica. En esto que él también planteaba, bueno, recuerdo
paso a recordar ahora un poco las cifras. Y Uruguay, muchos me señalaban, los que vienen estudiando esto, que Uruguay obviamente hace muchos años atrás fue pionero en leyes laborales, ¿no? La ley de 8 horas, la ley de protección de accidentes en el trabajo. Uruguay fue pionero, y si bien con esta ley de responsabilidad penal empresarial se logró bajar un montón la cantidad de fallecidos, que era enorme, todavía sigue ocurriendo que hay uno cada 10 días y que hay más de 40.000 accidentes laborales al año. O sea, son cifras que son preocupantes y que Uruguay tiene que empezar a trabajar y seguir comprometiéndose en accidentes de trabajo. Y aparte de esto, tiene que haber una concientización también de los trabajadores y las trabajadoras. Más allá de que trabajadores y trabajadoras a veces tienen este miedo de, reclamar en el trabajo porque me puedo quedar sin trabajo, concientizar que estas cosas son claves y son parte de su derecho. Y por ahí recordar, para también ir cerrando, que el 20 de julio de 2018 Gonzalo Manuel González falleció tras caer del techo del supermercado Disco, ubicado en 8 de octubre y Garibaldi. Tenía 34 años, era empleado de la empresa Cipra, que realizaba reparaciones en el techo del supermercado. Era ayudante de arquitecto y estudiante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, y esperaba el nacimiento de su hija. Cuando eso sucedió, recordarán, lamentablemente, cae y lamentablemente fallece en el momento, y queda su cuerpo ahí, queda la sangre ahí, y una de las jefas ordena limpiar la sangre con pan rallado, o sea, ante un fallecimiento, y el supermercado, digamos, que clausura la zona esa y sigue abierto. Sí, yo me acuerdo porque me tocó hacer nota para Brecha con ese caso, y fue brutal que siguiera en funcionamiento el supermercado con un trabajador fallecido en medio. Lamentable, la verdad, tremendo. Para concientizar eso. Y bueno, esperamos que no quede en un titular esto, las autoridades señalan esto. Hablábamos con Luis Pucci, ya estaba recorriendo Salto, Bella Unión, que no sea solo un titular y que se pueda trabajar en este compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad social. Luqui, creo que tenías algo para compartir. Sí, en relación a todo esto que vos venís comentando, Diego, nos escribe un oyente, nos escribe Julio, que nos dice: trabajé en una multinacional, ahí los prevencionistas, como eran pagados por la empresa, debían callar ante accidentes. Los autoelevadores, que debían ir a 10 kilómetros por hora, los obligaban a ir mucho más rápido, y aún pasa, dice, en medio de la gente caminando. Entrar a una inspección con una multinacional es bravo, dice, porque antes les avisan a la gerencia que van a ir. Claro, exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.